Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos aquí en una nueva sesión, ya la última para completar toda la serie del sistema financiero mexicano. En esta clase vamos a hablar ya de los últimos temas que son los más actuales. Vamos a tocar el tema de la globalización financiera en el contexto obviamente del sistema financiero mexicano y del sistema financiero mundial. Vamos a tocar algunos aspectos que han sido trascendentes a lo largo del tiempo, que han servido para eh, tanto tener ventajas como desventajas en este sistema llamado como globalizado. Les voy a compartir el material que ustedes ya tienen disponible, espero hayan tenido la posibilidad de revisarlo antes de ver este video. Si no es así, pues bueno, vamos a irlo revisando poco a poco. Pues para empezar, vamos a comenzar definiendo lo que es globalización. Aquí cabe señalar que no hay un concepto como tal establecido o así como formal de lo que es la globalización. En cada uno de los textos que se manejan, el concepto puede variar, puede ser muy diferente. Sin embargo, en este contexto que nosotros lo vamos a manejar y casi por lo general a mí me gusta llamarlo como un proceso. La globalización va a ser un proceso contemporáneo de permeabilización. ¿A qué se refiere esta palabra? Bueno, es como de penetración, de penetración de otros países dentro del mismo país y de ese país alrededor del mundo, ¿no? Bueno, entonces este proceso va a ser un proceso de penetración y debilitamiento de las fronteras nacionales de los países dirigidos a integrar a todos los pueblos del mundo dentro de un gran circuito internacional, tanto de producción como de consumo. La globalización actualmente forma parte de este proceso histórico, como les digo, anteriormente muchos de los países, bueno, antes del neoliberalismo y antes de que empezara a dominar varios países esta corriente del pensamiento, existía mucho de lo que se conoce como crecimiento hacia adentro o como la verdad es que las fronteras eran un tanto más cerradas en cuanto a los demás países y a partir de que comenzó la corriente neoliberal, la globalización empezó a permear en varios países de los más em, de las potencias más importantes. La globalización actualmente pues forma parte de ese proceso histórico de denominación económica y de expansión planetaria del capitalismo. En tanto que las configuraciones culturales con características propias son de cada época, ¿sí? Cada época va a caracterizar de diferentes formas, tanto la forma de producción, la forma de consumo, los hábitos de consumo. Entonces, bueno, la globalización como fenómeno de mercado, dicho como desde otro punto de vista o desde otra definición, va a tener su impulso básico en la capacidad que tienen los procesos para reducir el costo, movilizar los bienes, movilizar el dinero, los servicios, las personas e incluso la información con el fin de maximizar las ganancias en el corto plazo. Cabe señalar que todo este proceso de globalización ha traído múltiples beneficios a la sociedad, pero también ha traído, bueno, ha incluido sobre todo la parte de la devastación ambiental, ¿no? Porque en su mismo afán de querer darle un impulso a esta forma de producir, a que los bienes, los servicios, el dinero lleguen a todos los rincones del mundo sin ningún tipo de frontera, está haciendo que la producción sea cada vez más intensiva y al ser cada vez más intensiva requiere más recursos naturales. Por lo tanto, pues la sobreexplotación del ambiente está a su nivel máximo, ¿no? Entonces, está muy relacionado, no crean que son conceptos que no se relacionan. Y aparte de todo, es un campo de estudio muy interesante la economía ambiental, ¿no? Entonces, está también esto muy relacionado con la parte de la globalización. Como les decía, vamos a tener ventajas y vamos a tener desventajas de este mundo globalizado, ¿no? Una de las principales ventajas que nos ha traído es que ofrece una oportunidad a los mercados de
ser cada vez más abundantes dentro del mundo, ¿no? Favorecen la elaboración de productos, de importación de bienes, de desarrollo de maquinaria, desarrollo de tecnología, para que estos procesos productivos sean más sencillos y cada vez más intensos. También va a ofrecer un mayor acceso a los flujos de capital, por la integración eficiente de los mercados financieros. Esto quiere decir que cada vez hay más acceso al mercado financiero mundial, es decir, que se puede comerciar con instrumentos financieros en una parte del mundo y en otra, del otro lado totalmente, se puede realizar una operación de compra y venta de estos instrumentos financieros. Bueno, y esto pues es a través de la parte de las comunicaciones electrónicas, el desarrollo de la informática y demás elementos, ¿no? También permite bueno, ha permitido que se den esos procesos de innovación y de difusión del conocimiento y de la tecnología, haciendo que los productos pues sean cada vez más novedosos, sean cada vez, nos faciliten cada vez algunas funciones e incluso formen parte de el desarrollo y de la mejora de algunas condiciones de salud o de algunas condiciones de vida en el caso de creación de prótesis, de creación de todo tipo de instrumentos para mejorar la vida de las personas que viven con alguna discapacidad o algo por el estilo, ¿no? Entonces también ha sido un avance no nada más en el ámbito económico, sino también en todos los ámbitos, medicina, educación, transporte. Ha sido esta globalización como un acelerador de todo este proceso tecnológico que hemos estado viviendo a lo largo de los últimos años. Por su parte, también tiene desventajas, y es que ese crecimiento económico que se está dando de manera descontrolada en ciertos países amplía la brecha que existen entre los desarrollados y no los desarrollados, y los no desarrollados, perdón. Existe una brecha de desigualdad cada vez más amplia entre los sectores ricos y los sectores pobres de cada país, entre los países pobres y los países ricos, ¿no? Precisamente porque esta globalización fomenta la competencia entre diferentes países y quién tiene más oportunidad de competir en el mercado, pues obviamente los países que producen más, que producen más rápido y que tienen la capacidad de llegar a diferentes partes del mundo, ¿no? Aquí es un ejemplo muy sencillo. Imaginen que ustedes son productores de algún refresco de cola. Entonces tratan de que su mercado cada vez sea mayor y van a la tiendita de la esquina y venden su refresco de cola que ustedes crearon, pero resulta que los ponen a ustedes en un apartado del refrigerador que está hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, y arriba de todos ustedes está Coca-Cola, ¿no? Entonces justamente esas son las condiciones que se dan dentro de este mercado globalizado, que las oportunidades de competir a veces son muy, muy dispares entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. También, como les comentaba, la principal ventaja que de verdad es algo que debe de tomarse en cuenta y que debe de ser importante bueno, que tenemos que tomar en cuenta como una prioridad en las políticas públicas es la destrucción ecológica que estamos generando en un proceso internacional de sobreproducción, ¿no? Y esto pues es producto de diferentes cosas, tanto de las formas de producir como también de las nuevas tecnologías. Incluso las tecnologías limpias también llegan a generar desechos, desechos que afectan al medio ambiente, como por ejemplo la energía eólica, que se dice que es una de las energías más limpias. Después de determinado tiempo, las hélices se tienen que cambiar y todo el metal de esas enormes hélices, ¿a dónde creen que va a parar? Obviamente a grandes basureros y tarda años en poder degradarse. Y con esto no quiero decir que la energía eólica no sea una energía limpia, por supuesto que lo es, simplemente hay que evaluar los daños y los beneficios que pueda llegar a tener cada una de las tecnologías que empleemos, ¿no? Por ejemplo, también la creación de criptomonedas sí es una ventaja o es una forma de globalizar el mundo financiero,
Sin embargo, también es un gran consumo de energía eléctrica, ¿no? Ya lo decía por ahí Elon Musk, decía que se requiere una gran cantidad de energía para poder procesar y mantener la seguridad de que va en torno al uso de criptomonedas. Y con esto de la energía eléctrica, pues me refiero a que son miles de servidores los que tienen que estar funcionando día y noche para que se garantice la seguridad y también para que se minen más criptomonedas, más bitcoins en este caso, ¿no? Entonces, esto véanlo por la parte de que facilita el intercambio de instrumentos financieros, hace que las transacciones sean cada vez menos difíciles y con menos intermediarios, pero por otra parte le está pegando a nuestro ambiente, ¿no? Y le está pegando de una manera bastante intensa. Por otra parte, también una de las principales desventajas de este proceso de globalización es el aumento ilimitado de las tasas de ganancia. ¿Sí? Las grandes empresas se llenan los bolsillos de cada vez más ganancias y precisamente la mejora de esos procesos productivos hace que cada vez la ganancia sea mayor, ¿no? Las nuevas tecnologías hacen que se requieran menos trabajadores, que se requiera menos tiempo, menos esfuerzo para poder producir algún bien o algún servicio. Entonces también esa es una desventaja, el aumento ilimitado y desmedido de las tasas de ganancia que pues va ligado también a la cuestión de la pérdida de empleo y de salarios, ¿no? Y pues eso desencadena otra serie de cosas. Por otra parte, también hay un deterioro de la caída del nivel de vida, de la calidad de vida de los países en vías de desarrollo, precisamente porque tienen que, bueno, se ven inmersos en ese mundo en el que tienen que consumir los productos que son importados de otro país y que a duras penas si tienen el poder adquisitivo para poder adquirir esos bienes, ¿no? Porque lo podemos ver, existe, bueno, ustedes pueden buscarlo, investigarlo por ahí, lo que se conoce como el índice Big Mac, ¿no? De cuántas horas de trabajo tengo que hacer en México para comprar un Big Mac y cuántas horas se tienen que hacer en otro país, ¿sí? Entonces, ese índice es muy interesante, pueden por ahí buscarlo y van a encontrar resultados interesantes. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente diapositiva nos habla justamente de la globalización financiera, de lo que ya veníamos mencionando desde hace rato. Y pues esa globalización financiera es un proceso mediante el cual se conforma una estructura de mercado en la que se supone que se van a eliminar las barreras de diversos mercados financieros locales. Por lo tanto, el comercio de capitales o del mercado de capitales que dijimos que pues implica acciones, bonos, títulos de deuda y demás, se propician o se llevan a cabo en un mercado en el que interactúan sin ningún tipo de barrera, ¿no? Entre naciones, entre países, de diferentes partes del mundo y sobre todo al mismo tiempo, ¿no? Pueden estar comprando y vendiendo, haciendo operaciones en tiempo real. La liberalización de los mercados promueve la desregularización financiera, es decir, que se deje el mercado financiero ahora que libre totalmente, que únicamente sean las leyes de oferta y demanda o el mercado el que defina hacia dónde va la economía financiera. Por otra parte, las medidas de liberalización de los mercados de capital pues fueron adoptadas no recientemente, bueno, fue alrededor de la década de los 80s y principios de los 90s cuando justamente empezó la corriente neoliberal, empezó a permear en gran parte del mundo. Entonces, a partir de ahí, esas medidas de libre mercado y de liberalización de los mercados de capital, pues fueron adoptadas por ya varios países desarrollados. El proceso de globalización financiera pues establece finalmente un gran reto para las economías que no están industrializadas,
ya que si no se adecúan a este nuevo rol económico que tienen, fácilmente quedan rezagadas, ¿no? Quedan rezagadas y quedan siendo víctimas del mismo sistema de liberalización. Esto lo podemos ver con, por ejemplo, las calificadoras. Ustedes, bueno, ustedes ya saben y ya hemos estado viendo acerca de la función que tienen las calificadoras en el mercado, ¿no? El hecho de que una calificadora le dé una mala puntuación a un país en cuanto a la seguridad de inversión dentro de ese país implica que desalienta las inversiones extranjeras en ese país. Entonces, ese país pues, básicamente no tendrá la oportunidad de que inviertan en él, ¿no? Y tendrá que desarrollarse de manera interna. También el hecho de esta globalización, de pertenecer al mercado globalizado, hace justamente que los tratados internacionales formen parte elemental de este proceso y que sean, obviamente, un país que no tiene el desarrollo, que no está totalmente industrializado, es difícil que pueda hacer un acuerdo económico con otro país desarrollado, porque no están en términos parejos, ¿no? Siempre uno termina dando más y generalmente la piraña grande termina siendo el país más desarrollado y el país pequeño pues termina únicamente siendo consumidor del el país más grande. También los agentes financieros locales y la banca nacional pues se han tenido que ajustar justamente a estas nuevas transformaciones y a los requerimientos de la globalización internacional. Esto pues mediante procesos de capitalización, de desarrollo tecnológico, de innovación financiera. Ya lo hemos visto, les mencionaba que el sistema financiero mexicano es uno de los más sólidos que existe en el mundo y justamente es porque también se ha ido adaptando a esta globalización financiera, se han ido desarrollando elementos para poder transitar justamente a una banca electrónica, para poder transitar a las transferencias o transacciones electrónicas y a la operación en términos de tecnología ya cada vez más avanzada, ¿no? Entonces, ese proceso de adaptación y de generación de nuevas innovaciones hace que para los países menos desarrollados sea un poco más complicado internarse en este mundo globalizado. Y por ello, pues, tienen a veces, tienden a ampliar esa brecha de desigualdad. Bueno, por otra parte, las relaciones financieras y monetarias han pasado por tres fases principales. La primera fase, que fue de 1973 a 1982, previo a el periodo del neoliberalismo, era donde la economía internacional estaba totalmente endeudada. El nivel de endeudamiento de algunos países era cada vez más elevado, lo que por supuesto pues suponía un riesgo pues, para la economía mundial, porque como ustedes saben, pues esto puede generar una crisis. Entonces, poco a poco, pues fue cada vez más claro los riesgos que había con respecto a este endeudamiento y con respecto a seguir otorgando créditos y créditos y créditos y más créditos a personas que probablemente no tenían la capacidad de pago. Entonces eran finalmente créditos mal gestionados que iban a derivar en una crisis, ¿no? Luego de la gran crisis que pasó en esta década, básicamente, se transitó o se aprovechó justamente esa crisis para darle pie y darle impulso a lo que fue el neoliberalismo, que fue la economía de los mercados financieros de 1982 a 1992. Entonces aquí algunos segmentos de los mercados domésticos ofrecían una buena rentabilidad financiera para que pues las personas se animaran a entrar a la parte de los mercados financieros, le dieron un auge a los instrumentos como las acciones, los títulos de deuda, el mercado accionario, todo lo que tiene que ver con esto, sufrió un impulso bastante intenso en 1982 hasta 1992, justamente por ese ofrecimiento de rentabilidad financiera y de todos estos cambios que estaban ocurriendo con respecto a la oferta de recursos financieros.
Por otra parte, ya la siguiente etapa, la economía internacional de la especulación, se dio de 1992 al año 2000 y fue cuando justamente empezaron a tener auge estas empresas llamadas .com, derivadas de la tecnología. Entonces hubo mucha especulación alrededor de estos mercados y el exceso de especulación alrededor de algo, por supuesto que puede ocasionar una crisis, ¿no? Porque finalmente es como inflar, 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 inflar una burbuja, así como se conoce una burbuja, eh, y posteriormente ver que no hay nada dentro de la burbuja, entonces truena y prácticamente se quedan sin nada, ¿no? Entonces, esto nuevamente está ocurriendo con las criptomonedas. Sin embargo, pues precisamente por eso es un tema bastante interesante y es un tema que no solamente interesa, sino que también preocupa a muchos gobiernos internacionales, ¿no? El hecho de crear esta burbuja especulativa alrededor de algún instrumento financiero que no goza de ningún respaldo, ¿no? Entonces, bueno, esto por la parte de las relaciones financieras y monetarias que surgieron. Después del año 2000 ya entramos en una economía más, una economía tecnológica que pues tiene diferentes características dependiendo del enfoque del que se quiera analizar. Eh, para ya más o menos ir concluyendo con este tema, tenemos la integración financiera. Esta integración financiera va a ser la vinculación de un conjunto de países o de varios países a los mercados de capitales internacionales. Entonces, dependiendo del grado de integración, es qué tan expuesto está el país con respecto a las influencias externas. Este ejemplo lo podemos ver muy claramente con la Unión Europea, por ejemplo, su integración financiera es total, ¿no? Antes de que ocurriera lo del Brexit, la integración financiera de Europa fue total, entonces lo vimos más o menos por ahí del 2008, 2009, lo que ocurrió también con Grecia, por ejemplo, y el hecho de que Grecia se declarara como país en bancarrota y en medio de la crisis hizo que el resto de los mercados europeos se fuera en picada. Entonces, este grado de integración que tiene la Unión Europea es bastante intenso como para pensar que si ocurre algo en uno de los países miembros de esta unión, pues obviamente va a tirar la economía del resto de los países. También lo podemos ver en el bloque de América del Norte, ¿no? Donde pertenece México, justamente está Canadá, Estados Unidos y México. Por ahí decía uno de los más famosos directores del Banco de México, ¿no? Lo decía Agustín Carstens, que cuando a Estados Unidos le daba una gripita, a México le daba neumonía, ¿no? Y justamente es lo que podemos ver en muchas de las ocasiones que Estados Unidos se ha visto inmerso en una crisis económica, pues directamente le pega a México, ¿no? Entonces esa integración financiera que tenemos con los países de Norteamérica es un lazo bastante fuerte que pues finalmente México tiene que asumir los riesgos de estar dentro de esta integración. La integración de todos los países nos conducirá finalmente a la globalización total, por lo que usar este término de integración financiera es indistinto de utilizar el término de globalización financiera. A veces lo definen de maneras diferentes, pero finalmente es algo muy similar. Y es únicamente la integración financiera en su grado máximo va a ser igual a la globalización financiera. Y bueno, esto va a ser esta internacionalización financiera que va a ocurrir es la consecuencia de liberalizar los mercados, ¿no? Y se refiere a las relaciones que se han desarrollado entre los sistemas financieros de varios países del mundo. La internacionalización financiera implica lo que es la movilidad de activos, la capacidad de comprar y vender activos en tiempo real, bueno, y otra serie de operaciones que ya estuvimos mencionando. Para que los mercados financieros logren o se integren, debe de ser posible actuar en los mercados no domésticos sin restricciones, es decir, quitar las barreras arancelarias, quitar las barreras de competencia, quitar las barreras tecnológicas que existen para que estos mercados puedan interactuar.
lo que pues va a requerir obviamente que se desregularicen los mercados financieros, que no tenga ninguna injerencia el Estado sobre ellos, y la liberalización de los controles a los flujos financieros internacionales. Es lo que les decía, que no haya ningún tipo de regulación. El desarrollo financiero como consecuencia de la integración financiera internacional pues nos ha traído, como les decía, ventajas y desventajas, ¿no? Normalmente dicen que el desarrollo financiero, es decir, el desarrollo de la banca, el desarrollo de todo el sistema que hemos estado viendo, de todo lo que se conforma como sistema financiero, influye en el desarrollo económico de un país a través de la reducción de las barreras arancelarias, del incremento de los flujos internacionales, de la mayor provisión de liquidez y del desarrollo del sector bancario, ¿no? Entonces se dice que un desarrollo financiero va a ir de la mano con un crecimiento económico porque va a facilitar las condiciones para que los usuarios de este servicio, bueno, de este sector financiero, puedan tener acceso a todos los elementos que se tienen en él. Como por ejemplo, si tenemos un sistema financiero sólido que ofrece créditos, que tiene una banca de desarrollo, que tiene una banca múltiple fuerte, se pueden de alguna manera aliar para crear nuevos proyectos productivos, para impulsar micro, pequeñas y medianas empresas y hacer que el crecimiento económico del país sea bastante importante. Eh, la literatura en general sí establece una relación entre desarrollo financiero y crecimiento económico, y esto pues es, algunos todavía lo cuestionan, algunos todavía lo siguen poniendo a prueba. Sin embargo, pues ahora sí que es cuestión de también de opiniones, ¿no? De opiniones y de posturas y de análisis, sobre todo qué es lo que ustedes tienen que hacer como economistas, no solamente dar su opinión, sino dar su opinión objetiva con elementos sólidos, ¿no? Eso es lo más importante. La reducción de las barreras a la actividad financiera internacional se refiere justamente a la desregularización de los mercados que ya mencionábamos hace ratito, ¿no? Por otra parte, otro elemento de esa desregularización financiera es la diversificación del riesgo. Esto nos dice que podemos acceder a mercados extranjeros, no solamente invertir en el mercado nacional, sino también en mercados extranjeros. También para que haya, pues ahora sí que crecimiento, para que efectivamente podamos tener esta relación, tenemos que hacer un aumento de los flujos internacionales de capital, y eso pues va a ser a través de fomentar justamente los canales por donde fluyen eh, eh, todas estas inversiones internacionales, ¿no? El mayor volumen de flujos de capital pues nos va a conducir a una profundización de los mercados financieros. Por esto, evidentemente, este aumento de los flujos internacionales de capital y su relación que tiene con el crecimiento económico está extremadamente muy ligado a la literatura neoliberal. Si ustedes se apegan un poco a las corrientes heterodoxas de economía, van a ver que este aumento de los flujos internacionales de capital no siempre va a significar para esta corriente un crecimiento económico o un desarrollo económico. Entonces, esto que les estoy poniendo aquí es una cuestión de enfoques, y este enfoque de los aumentos relacionados con el crecimiento es visto exclusivamente desde la perspectiva neoliberal. El aumento de la liquidez de los mercados financieros también es lo que se dice, bueno, también puede ser un elemento que genere crecimiento económico, porque se tienen mercados líquidos en los que los ahorradores pueden comprar y vender activos financieros rápidamente. Entonces es una manera como de alentar y también de impulsar esta relación que existe de mercado a mercado. Por otra parte, el desarrollo bancario también es una forma paralela de liberalización de los mercados financieros, porque permite que diferentes instituciones financieras entren al país y compitan entre sí para ofrecer mejores productos y mejores servicios, como formando parte de esta banca múltiple, justamente. ¿Qué más? Bueno, como ya para terminar, vamos a dar como las conclusiones generales de este tema, que más que ser un tema que se tengan que aprender,
es un tema de reflexión de todo lo que vimos que conforma el sistema financiero y de cómo esta pieza que nosotros vimos, imagínense como una pieza de rompecabezas, nosotros fuimos armando un pequeño rompecabezas que era el sistema financiero, que se integraba de diferentes comisiones, de diferentes organizaciones, más bien instituciones centralizadas y descentralizadas, y de diferentes elementos, ¿no? Fuimos armándolo y al final nos quedó el sistema financiero mexicano. Pero imagínense que esa pieza del sistema financiero mexicano tiene que embonar en otra pieza que se llama globalización financiera, ¿no? Entonces ese análisis es justamente lo que quiero que ustedes hagan con esta sesión, más allá de aprender los conceptos, es importante que hagan una reflexión acerca de las ventajas, los efectos, desventajas y todo lo que conlleva ser parte de esta globalización financiera. Bueno, ahí les dejo por ahí las conclusiones, ya no tiene caso que las leamos tanto, son un poco más similares a lo que ya estábamos mencionando anteriormente, es como repetir un poquito lo que dijimos. Por aquí les dejé también una actividad, esta actividad es, bueno, es para que despierten por si se quedaron dormidos. Esta actividad es algo interesante. Es un artículo que se refiere justamente a que si la pandemia puede ser el final de la globalización o la desaceleración de la globalización. Como todos sabemos, la pandemia por COVID-19 hizo que muchos mercados se cerraran, que muchas partes del mundo se cerraran, ¿no? La Unión Europea cerró vuelos, cerraron importaciones, exportaciones, se cerró gran parte del comercio, gran parte del turismo, y pues finalmente se sobrevivió con ahora sí que con el desarrollo individual de cada uno de los países. Entonces, lo que venía siendo un crecimiento acelerado de la globalización cayó en picada y textualmente en picada después de la pandemia, ¿no? ¿Hacia dónde va esta globalización? Entonces, quiero que ustedes den su opinión acerca de esto, de si creen que esta globalización va a seguir creciendo y que esto fue únicamente un pequeño bache que se tuvo, o si esta pandemia va a generar un cambio en la dirección de la globalización, haciendo que los países se cierren un poco más al mundo y dejen de darle prioridad a ser parte de un mundo globalizado. Y con esto no me estoy yendo hacia alguno de las dos partes, ¿no? Las dos partes tienen sus aspectos buenos, sus aspectos malos, pero ahora sí que es cuestión del análisis que puedan realizar ustedes de esta parte. Por último, ya para terminar el curso de sistema financiero, me gustaría compartirles una lectura. Voy a hacer lectura de este breve fragmento de esta lectura. Al final les digo qué libro es. Es un libro muy interesante que se los recomiendo, pero bueno, voy a comenzar a leerles y ya va a ser así como lo último para concluir. Se trata, bueno, antes de leerles el título del fragmento, les voy a leer el fragmento, porque si no sería como espolvorearlo sobre lo que les voy a decir, ¿verdad? Bueno, tras visitar multitud de fábricas en un país en vías de desarrollo, un consultor en gestión de empresas australiano dijo a los funcionarios del gobierno que le habían invitado que su impresión, bueno, lo dijo textualmente de la siguiente forma: mi impresión con respecto a su mano de obra barata se desilusionó enseguida cuando vi trabajar a su gente. No hay duda de que se les paga poco, pero su rendimiento es igual de bajo. Ver trabajar a hombres me hizo pensar que son ustedes una raza muy acomodadiza y conformista, que no reconoce que el tiempo no es un objetivo. Cuando hablé con algunos de sus gerentes me informaron de que era imposible cambiar los hábitos de este legado nacional, que finalmente era eso, un legado nacional. Este consultor australiano estaba comprensiblemente preocupado porque los trabajadores del país al que visitaba no tenían ética laboral apropiada. En realidad estaba siendo muy educado al decir esto, porque habría podido ser franco y llamarles perezosos. No es de extrañar que esa nación fuese pobre. No extremadamente pobre, pero sí con un nivel de ingresos inferior a una cuarta parte del que tenía Australia. Por su parte, los gerentes de este país estaban de acuerdo con el australiano,
pero eran lo bastante inteligentes para comprender que los hábitos del legado nacional o cultura no pueden modificarse fácilmente, si es que se pueden modificar, por supuesto. El país en cuestión, antes de que les diga cuál era el país en cuestión, seguramente cuando les fui leyendo todo este pequeño fragmento en la lectura, ustedes lo identificaron con México. Probablemente este auditor pudiera estar hablando de México porque hablaba de poca productividad, hablaba de hombres, de una raza acomodadiza, de alguien a quien no le importaba el tiempo y demás, ¿no? Sin embargo, no estaba hablando de México. Los gerentes tampoco estaban hablando de México. El país en cuestión era Japón. Japón en 1915. Japón en 1915, visto desde la perspectiva de un australiano, de un auditor australiano. Imagínense pensar eso de Japón, que se conoce como un país altamente disciplinado y desarrollado, ¿no? Y pensar eso de los trabajadores de Japón en 1915, vean la transformación que se dio, una transformación cultural en todos los ámbitos, ¿no? Como pueden ver, se puede lograr esto. Es un trabajo que lleva muchos años, que lleva mucho rigor, tanto en políticas económicas, en políticas sociales, en todos sentidos, ¿no? Bueno, este capítulo, como les digo, es el capítulo 9 de un libro que se conoce como ¿Qué fue del buen samaritano? Este capítulo 9 se titula Japoneses perezosos y alemanes ladrones. Son algunas culturas incapaces de desarrollarse económicamente. Es un libro muy bueno. ¿Qué fue del buen samaritano? El autor es Ha-Joon Chang y se lo recomiendo mucho. Es un autor de economía heterodoxa y lo pueden ustedes revisar. Búsquenlo, es un muy buen libro. Entonces ya con esto finalizo la sesión de hoy. Es más que nada fue como una reflexión con respecto al sistema financiero enlazado con lo que es la globalización y ligado con toda la cuestión de internacionalización financiera y económica, ¿no? Espero que les haya gustado el curso, espero que les hayan gustado todos los videos anteriores y que les hayan servido para pues poder conocer más el funcionamiento del sistema, para poder conocer algunas cosas que tal vez para ustedes eran desconocidas y que también los inspire a seguir buscando más, a seguir nutriéndose de más conocimiento y a, sobre todo, a ser críticos con argumentos. Eso es lo más importante. Bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó, pues denle like. Si no les gustó, también denle like. Cuídense mucho, compártanlo.